Minutos hablamos en off en Radio Duna. Mirar lo que pasó, tratar de prospectar lo que viene, la economía mundial en un año en que todo el mundo coincide en que Europa creció, en que hay dudas sobre China, pero que el crecimiento en China continúa. José Manuel Silva, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por ¿Cómo estar. los tres. ¿Cómo están ustedes? Tenía una información hoy día, creo que en el Diario Financiero, que hablaba de la expectativa, no, en el Mercurio, de la expectativa de turistas. Ah, sí, 3,3 millones. Claro, pero a propósito del mayor crecimiento, del mayor dinamismo en Europa, y en Brasil, en Estados Unidos. No, bueno, este ha sido un año, al final, muy bueno, sorpresivamente bueno. Yo creo que ha sido un año de sorpresas positivas en la economía mundial. Porque primero partió, yo diría, con la instauración de Trump. Y me acuerdo que cuando salió Trump, muchos pensaron que los mercados se iban a derrumbar. Y la sorpresa fue que los mercados subieron mucho. Y después, claro, se fue un poco aguando con todas las polémicas de Trump, ¿no es cierto? Pero al final Trump ha entregado, por lo menos en Estados Unidos, lo que los mercados esperaban, que era una baja de impuestos, menor regulación. Parece que hay una historia no conocida acá en Chile, pero en Estados Unidos además que de verdad han desregulado mucho. Sí. Que son como por decretos presidenciales, digamos. O sea, han deshecho mucha de la regulación que había hecho el gobierno de Obama, y eso a los mercados les gusta. Y no solo Obama, hay legislaciones que tenían muchos años que han ido. O sea, a ver, en ese sentido es importante entender que Trump, por decreto, ha hecho muchas de las cosas que muchos pensaban que tenía que pasar por el Parlamento. Sí. También en temas de inmigración. En temas de inmigración, sin hacer grandes cambios, ha generado un endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, solo actuando, comillas, a reglamento muy fuerte. Y hasta ahora no ha hecho la parte mala que el mercado temía, que era la parte del proteccionismo. Ha sido más retórico hasta ahora. No se sabe porque hay una amenaza de salirse el NAFTA y hay gente que dice que es real la amenaza. Y eso ha afectado mucho. Hasta ahora todas las amenazas de Trump han resultado ser ciertas. Hasta ahora, y eso ha afectado mucho a México. La bolsa mexicana ha sido de las más perjudicadas con esa amenaza, pero la verdad que hasta ahora es más retórico. Pero al final Trump ha entregado lo que el mercado esperaba. Después, efectivamente, lo que decías tú, Nicolás, es Europa, la elección de Macron, el boom económico que hay en Alemania. Alemania está en un boom, y no solamente en un boom de exportación, que es lo que uno está acostumbrado de los alemanes, ¿no es cierto?, que venden todo, pero además hay un boom inmobiliario en Alemania, en parte generado por el millón de migrantes que decidió recibir la Angela Merkel. Y eso está generando un boom de construcción. Alemania está, de verdad, es una locomotora que está cargando a Europa, y Europa ha crecido mucho más de lo que el mercado esperaba. Y después también a pesar de eso, políticamente castigan a la Merkel y a los socialdemócratas. Claro, y a pesar de todos los vaivenes políticos que siguen habiendo en Europa, el Brexit, el tema de Cataluña, que los tiene bien nerviosos, porque hay varios Cataluñas metidos entre los países de varios países europeos, digamos. Pero a pesar de eso, Europa está creciendo muy bien. España, de hecho, también ha mostrado buenas tasas de crecimiento. Y después, efectivamente, China, que permanentemente hay unos agoreros que dicen que China está por derrumbarse, que hay mucha deuda, que etcétera, etcétera. Al final, China este año sorprendió. Efectivamente, creció más de lo que se esperaba. En parte por un consumo interno bastante robusto, que es bueno, porque eso es lo que el actual gobernante chino había dicho que quería hacer, que era reequilibrar, menos inversión y más consumo, y el consumo interno ha estado bien en China, en parte también porque el sector inmobiliario ha estado muy bien. Eso le ha ayudado a las materias primas, a los commodities. Nuestro cobre, que estuvo bordeando los 2 y tanto, ya está en 3.30 hoy día. Una vez más, como me decía alguien, la suerte de Tatán, me decía, ¿no es cierto? Que de nuevo... Bueno, entiendo que es muy pasajero porque hay una gran planta en China, un gran productor de cobre que está cerrado momentáneamente por un par de semanas por una medida medioambiental. Pero fíjate que sí, toda la tendencia... en ese sentido yo le reconozco a mi colega y amigo Leonardo Suárez de la Reinvial, que hace rato viene diciendo que él cree que el cobre se va para arriba. Y se va para arriba. Él ha sido fundamentalmente por un tema de oferta. Él creía que por un tema de oferta iba a haber bastante restricción de cobre en los próximos 2 años. Bueno, en parte lo que te digo es esta restricción de oferta. Pero lo que pasa es que además la demanda ha estado mejor que lo esperado, por lo que hablábamos de China, de Europa, esta economía mundial que se volvió a sincronizar por primera vez desde la crisis. ¿No es cierto? Que crecen varios... Bueno, José Manuel, te fuiste lejos, te fuiste a Alemania, te fuiste a China... Y yo te traería un poquito de vuelta acá porque nos importa mucho el barrio también. Y el barrio está con aires políticos súper interesantes.
para bien y para mal en algunos casos, inestabilidad, el caso peruano, por ejemplo. ¿Cómo se ve la región? ¿Qué importa? Mira, la región se ve también mejor. Obviamente ahí el que ha llevado el pandero en el año es Argentina, la Argentina de Macri, que ha ido de menos a más. Acaba de salir el equivalente al IMASEC argentino, y Argentina está creciendo al 5 y tanto %. Y ha logrado pasar reformas Macri. Después uno tiene que en Brasil que temer, que como me dice una persona que trabaja conmigo, me dice, se parece increíblemente a House of Cards, digamos, al personaje de House of Cards. ¿Cómo se llama? Underwood. Francis Underwood, claro. Pero el presidente Temer ha logrado pasar también reformas. Pasó una reforma laboral bien notable en términos de flexibilidad del mercado laboral en Brasil. Está haciendo todo lo posible, tuvo que postergarla, la reforma de pensiones. Brasil, como les comentaba antes, Brasil tiene un déficit fiscal hoy día de 9% del PGB, y más de la mitad de eso se explica por el déficit del sistema de pensiones de reparto que hay en Brasil. Y las autoridades brasileñas saben que tienen que hacer una reforma de las pensiones. Temer tiró una reforma bien pasada hacia podríamos llamar, hacia ser muy conservadora, digamos, en términos de bajar mucho el gasto. El Parlamento se la ha ido podando y hoy día está como en un 50-60% de lo que era el objetivo original, pero es probable que pase esa reforma en febrero. Estuvieron a punto de tener los votos ahora, y se postergó hasta febrero. Dicen que los indultos de Temer ayudan mucho a que la reforma pase, digamos. Hubo una serie de indultos de Navidad, igual que en Perú, y eso ayudaría a que pase la reforma de pensiones en Brasil. Bueno, lo otro que hemos tenido este año en Latinoamérica, por el lado negativo, pero que es positivo por otro lado también, es el tema de Odebrecht, ¿no es cierto? Y vemos cómo los tentáculos de la corrupción han alcanzado los más altos cargos de la región, y donde Chile sí ha sido una excepción. Y quiero recuperar ahí el espíritu del vaso medio lleno que se ha apoderado de nuestro querido país después de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entre la primera y la segunda vuelta siempre era el vaso medio vacío, que todo estaba mal. Y dentro del espíritu del vaso medio lleno, Chile es el único país donde Odebrecht pareciera que no causó el daño que causó en otros países. Ojo, no porque no llegara ni estuviera presente. Odebrecht ha estado presente como constructora en Chile, lo que pasa es que no le resultó sacar maletín. Claro, ha estado presente, pero en proyectos más pequeños, mucho menos emblemáticos. Sí, ha estado, o sea... pero, por ejemplo, probablemente lo que ayuda a Chile es que Chile es un país abierto a la competencia global de las empresas de ingeniería. Tú sabes que en Brasil los grandes proyectos de ingeniería están reservados a las empresas brasileras. Uh-huh. Entonces, el proteccionismo, una vez más, digamos, que hace que las empresas norteamericanas no puedan competir. Aquí en Chile las grandes empresas de ingeniería están todas presentes. Pero bueno, la región se ve mejor, y ha entrado plata a la región. Los mercados emergentes se vieron mejor. Obviamente el alza de los commodities, ayudado por el auge chino, de nuevo ha reencantado a los fondos internacionales, que han vuelto a poner plata en Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas han andado bien. Ahora, esos flujos de capital que han venido hacia Argentina y hacia Brasil, fundamentalmente más a Brasil que Argentina. Argentina no la ha ido muy bien. ¿Son flujos nuevos o son platas brasileras o platas argentinas que vuelven? Porque hay una discusión sobre eso. No es que alguien dice, no, si el mercado no está apostando a esos países, lo que está ocurriendo es que quienes son incumbentes en esos países, que tenían mucha plata afuera, la están retornando vía inversión, digo. Yo creo que son todas las anteriores. Yo creo que efectivamente ha habido un retorno de plata importante, en parte por amnistías fiscales, que en Argentina fue muy exitosa. En Argentina volvieron 120 mil millones de dólares. Y a diferencia de la nuestra, era con la obligación de retornar, no acá, no como, o sea, retornar gran parte, no solo declarar, digamos. Y esa plata obviamente va a activar la economía argentina. En Brasil también hubo una amnistía tributaria, en Perú también. Entonces parte es plata de locales que tenían afuera no declarada, pero también ha entrado plata a los fondos latinoamericanos, a los ETFs, o sea, a las acciones índices han entrado plata. Bueno, Argentina sí ha sido muy exitoso en captar mucha plata de bonos. Argentina ha colocado muchos bonos en los mercados internacionales, que ese es el gran desafío que tiene Macri. Vuelve al circuito de la deuda. Hay un artículo del Wall Street Journal a propósito de eso, diciendo que parece que los mercados financieros sí se tropiezan a veces con la misma piedra. Claro, lo que pasa es que Argentina una de las pocas cosas positivas que tenía al final del gobierno de Kirchner
era que tenía muy poca deuda porque nadie le quería prestar plata, digamos, no era por un tema de austeridad calvinista, digamos. Era porque nadie les prestaba plata o les prestaban a unas tasas carísimas. Y Argentina ahora ha logrado bajar bastante su costo de endeudamiento y está recibiendo mucha plata en emisiones de bonos, tanto el gobierno como las provincias, como también el sector privado argentino. Y eso está ayudando, ¿no es cierto?, a reencender la inversión. Y yo diría, claro, el único punto de verdad negativo en la región es Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela es un cataclismo económico. No levanta cabeza, por lo visto. No de proporciones mayores. No va a levantar cabeza. Lo único que podría algo ayudarla es que el precio del petróleo ha tenido, también es una de las sorpresas del año, que el precio del petróleo, que todo el mundo decía, mira, no va a pasar de los $50 por el shale oil, Sí. los costos marginales del shale oil en Estados Unidos que siguen bajando y sigue produciéndose mucho shale oil en Estados Unidos, pero la demanda una vez más ha estado más fuerte que lo esperado, sobre todo proveniente de China y de Asia, y eso ha ayudado a que el petróleo esté cercano a los 60 de nuevo, y eso algo de respiro le da al gobierno venezolano que está a punto que se le acabaran las reservas internacionales, ¿no es Pero eso cierto? es para vender, porque para consumir, leí ayer que tienen restricciones para consumo de combustible en el interior del país. Pero Bueno, el problema que tiene Venezuela Sí. es que además la producción de petróleo Es muy bajo. se La les ha venido inversión. cayendo firme en los últimos años porque en parte han perdido grandes paños de su capital humano, se han ido a vivir a Canadá, están desarrollando el sector petrolero del shale en Canadá o están desarrollando el sector petrolero en Colombia. Entonces los ingenieros venezolanos ya no están trabajando en Venezuela, digamos, y eso ha disminuido mucho la producción de petróleo de PDVSA, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, Venezuela es un cataclismo económico de proporciones mayores, lo estamos viendo con todos los venezolanos que están llegando a Chile, a Miami, a Brasil, y claramente eso va a seguir, yo creo, durante el año 2018. Ahora, la economía mundial se ve bien, ¿no es cierto? Está bastante sincronizada, probablemente el 2018 vamos a tener un buen año de crecimiento económico y donde más nubarrones uno puede ver es en temas de que probablemente el Banco Central de Estados Unidos va a subir más la tasa de lo que se esperaba en algún momento, porque la economía norteamericana ya está mostrando señales de reactivación fuerte. Claro, que podría para evitar sobrecalentamiento. Claro, y si uno le agrega la baja de impuestos que viene ahora, que es una baja bien importante, eso va a aumentar, ¿no es cierto?, el crecimiento económico en Estados Unidos, y por lo tanto eso va a envalentonar a la Fed a seguir subiendo las tasas. Y además un Estados Unidos con una tasa corporativa tributaria de 21%, que pasa a ser más baja que el promedio de la OCDE, y con alzas de tasa de interés se transforma en una aspiradora de capitales para el mundo. ese es el punto. ¿Cuánto le va a afectar a los mercados emergentes? Puede afectarlo, sobre todo los mercados Las tasas de emergentes. inversión siguen o se frenen, Claro, o no se recuperan aquí en Yo Chile. creo que por ejemplo. aquí, una vez más, los mercados emergentes más vulnerables, los que tienen más de endeudamiento en dólares y que tienen déficit de cuentas corrientes muy grandes, y uno piensa países como Turquía, como Sudáfrica, que han estado tambaleando en este año, México también, ¿no es cierto? Si llegara a romperse el NAFTA, son países que pueden tener problemas en este contexto, digamos, ¿no es cierto? Ahora, a diferencia de otras veces que esto ha ocurrido en los últimos 30 años, hoy día hay menos tipos de cambio fijo. Entonces los tipos de cambio son más flexibles y eso hace que los ajustes sean menos dolorosos y menos, ¿no es cierto?, no se producen cosas como lo que pasó con el tequilazo en México en su momento, o Que hubo que evaluar. ¿No? que tuvo que devaluar de un minuto a otro, o en Argentina cuando, ¿no es cierto?, Caballo tuvo que devaluar. Quedémonos en la suerte de Piñera. Claro, Piñera Un tiene rato, suerte, claro, efectivamente. porque según hecho la causa, o sea, va a asumir el gobierno con una economía que está claramente en mejores condiciones que hace un par de Ahora, años. yo me eduqué con un padre que me decía que la Royal Navy elegía a los almirantes que tenían suerte. Ah. Porque entre dos almirantes igualmente capaces preferían al que había mostrado siempre suerte a lo largo de su vida, digamos. Eso tú sabes que existe en todas las. En Chile, en la Armada de Chile se llama el factor Q. Claro. ¿Sí? Sí. Y cueva. parece que la Royal Navy lo hacía mucho. Sí, no, es Y heredado ahí. obviamente, claro, este almirante parece que tiene el factor Q, digamos, ¿no es cierto? Porque se le han alineado los astros. Yo creo que el crecimiento de Argentina de menos a más. Brasil, ¿no es cierto?, está saliendo de su peor recesión
de los últimos 100 años. Brasil tuvo, ¿no es cierto?, el fin del periodo de la Dilma fue marcado por la peor caída del PGB, incluso peor que la de la Gran Depresión. Y Brasil está saliendo de a poco, suavemente, porque... O sea, tenemos un escenario externo favorable y que debería significarnos no solo buenos precios para nuestros commodities, sino que también un entorno favorable y un ánimo favorable. Y lo otro que ha pasado este año que es interesante es el tema, que no hay que olvidarse, es el tema del factor disruptivo de la tecnología. Han habido varios Lo hablábamos al principio del programa. El tema del retail en Estados Unidos, hecho puré por Amazon, Sí, pues. de los malls en Estados Unidos, el tema de los autos eléctricos, la importancia del litio, el tema de la energía solar y la licitación en todas partes del mundo, que está cada vez más barato y por lo tanto cómo está redefiniendo la industria eléctrica eso. O sea, claramente el factor disruptivo y el cierto pesimismo que está generando la inteligencia artificial. O sea, hay mucha gente muy preocupada. Salvo de en Suecia, cuántos empleos léete se el van a perder. artículo que yo coloqué recién, que en Suecia tienen ha tenido un impacto distinto. Por la lógica del estado de bienestar, en el fondo, que hace que los trabajadores no le tengan miedo, sino que tengan incentivos para capacitarse, entonces no le tienen susto, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos según una encuesta que aparece en el mismo artículo. Eso en un minuto, José Manuel, lamentablemente Que no no nos da para tenemos más, pero venimos con vuelito, ¿verdad? Sí. Pero todos esos temas que tú numeraste a la pasada también imponen desafíos, porque una de las críticas que mucha gente le hace al gobierno de Piñera anterior, ¿verdad?, es que también tuvo cierta suerte en el desempeño Sí. económico, pero no hizo cambios profundos que debió haber hecho para aumentar la productividad, para incorporar estas variables, para flexibilizar el mercado laboral, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Aparte del vuelito, uno esperaría que se hagan cosas concretas Claro. que permitan que este vuelito permanezca en el tiempo. Yo diría que la gran reforma gigantesca que hay que hacer y que no lo oigo mucho en ningún lado, no se oyó mucho en la campaña, es la reforma del Estado de Chile. Digamos. O sea, un Estado que hoy día está gastando Lo hicimos 60.000 acá como millones de un dólares. especial de tema país Sí, nosotros. sí, efectivamente. Y lo que pasa es que eso se requiere quebrar muchos huevos. Sí. ¿Ah? Y estar dispuesto a que ciertos sectores se vayan a la huelga y que no funcione. Alguien me decía ayer, una persona que estuvo con el cual tomé desayuno, que es un socialdemócrata, me decía, nadie se atrevió a hacer eso. Y como lo hizo el presidente Reagan Sí. cuando Me rompió una lo huelga de dijo- controladores aéreos. Lo colocó como semanas. gran tema de 3 de semanas. lo que llama la segunda 3 transición Alejandro Foxley en el libro Sí. de entrevista que le hice, y para él Lo que pasa es es la que- cabeza del desafío que tiene el país. Es exactamente, yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando tú gastas 60.000 millones de dólares en una empresa, que sería la empresa del Estado de Chile, si tú no lo haces bien, eso te puede hundir el país, porque todos sabemos que el Estado va a seguir gastando plata, y mucha plata, y esa es la demanda social que hay, y si no se hace bien, y el Estado no se siguen perdiendo plata por todos lados, eso va a tener costos gigantescos para el país. Digamos. José Manuel Silva, un Muchas millón de gracias gracias, por estar.